función que hemos tenido para adorar al Rey y para conocerle más a Él. Seguimos con nuestro apóstol Gustavo Zambrano. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Rey por su vida. Dios bueno y eterno. En esa misma reverencia que estamos con el Eterno, que sea quien tome gobierno y autoridad a través de tu Santo Espíritu. Hay cosas que deben ser primicias para la red. Y vamos a entregarlo de esa manera. Vamos a hablar de un tema que se llama intoxicación profética, que es algo que ha estado contagiando la iglesia del Señor durante mucho tiempo. Es algo que ha venido inflando ministerios y desviándonos del verdadero propósito del Eterno. Es una enfermedad que se está moviendo hoy en día en el ambiente de la iglesia del Señor. Lo que debía producir vida ha llegado a producir muerte. Una palabra profética sobre tu vida te levanta o te derrumba. Y el ejemplo vivo que vamos a tomar es ese ejemplo del apóstol de Pedro, porque es el vivo ejemplo que para el que no sabe interpretar la palabra profética en el momento adecuado en su vida, lo levanta o lo tumba. Jesús le suelta a Pedro no una palabra evangelística, y tampoco fue una palabra apostólica, fue una palabra profética, lo que él le soltó a Pedro. Cuando él llega a su vida, él le suelta una serie de palabras que debían transformar la vida de Pedro, lo lleva de menor a mayor, en el caso de la revelación de Pedro. Y vamos a ver cómo él, para poder entender qué es una intoxicación profética, vamos a entender primero qué es una palabra profética en la vida de Pedro, cuando llega con poder y en cada etapa de su vida, para lo que él necesita en su vida. La primera palabra profética que fue soltada sobre la vida de Pedro, Jesús le dice a Pedro en Lucas 5, del 4 al 5, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad a vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En ese momento, Pedro era un pescador fracasado en su momento. Y la palabra profética llegó exactamente en el momento. Jesús llegó en ese momento a su vida y le suelta la palabra exacta para su vida. Cuando Jesús le dijo: bogue mar adentro y echa la red, Pedro le dijo: todo lo que he intentado no me funciona. No me funciona nada de lo que hago. Pero en tu nombre yo lo hago. Cuando la palabra profética llega a tu vida, llega a mi vida, llega exactamente y trae exactamente la revelación para lo que estás viviendo en tu vida en ese momento. Los que estamos en la universidad recuerdan esa revelación, ¿cierto? Que vino a abrirles, a romper un velo en ese momento. Es real esa palabra. Lo que estás viviendo en ese momento es cuando llega la palabra sobre tu vida. En la segunda palabra profética que Jesús suelta sobre Pedro está en el verso 10: pero ahora te haré ¿qué? ¿Pescador de qué? De hombres. Y cuando le suelta esa palabra, en ese momento Simón entendió que no era estar detrás de esa abundancia que Dios le entregó en ese momento, que se rompían las redes, sino era caminar en pos de los pasos del Maestro.
Es el momento que llega la palabra a tu vida y te llega a cambiar tu manera de pensar y comienza a transformar lo que estabas viviendo en tu vida y tienes que darles un giro a tu vida. La revelación me llevará a nuevas dimensiones. La palabra profética te tiene que llevar a dimensionar nuevas cosas en tu vida y en tu ministerio. Cuando viene la tercera palabra profética sobre Jesús, sobre Pedro, Juan 1:42 le dice: y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás, te llamarás Pedro, Cefas, piedra. En el hebreo real original dice Kefá, piedra pequeña y firme. ¿Entiende eso que te están diciendo? Piedra pequeña y firme. Sobre esa pequeña piedra voy a comenzar a hacer algo contigo. Jesús le reveló una parte de la imagen del cuadro. No está viendo la frente, es el pintor, pero Dios reveló una parte nomás de todo lo que iba a hacer con él. Simón en ese momento comprendió que Jesús estaba soltando sobre su vida. Todavía no alcanzaba a dimensionar todo lo que le estaban entregando. Todavía no se había completo el cuadro del Eterno quería hacer en su vida. Necesitamos un nivel de revelación para poder ver nuestra pintura completa. Un cuadro de revelación donde nosotros podamos ver cada uno el diseño que Dios ha trazado para tu vida. Saber exactamente para qué te llamó el Eterno. Poder entender tú en tu vida que sí tienes un llamado a tal ministerio, que está dentro del propósito del Eterno y cuál es el diseño que Dios tiene contigo. Te llamó de pastor, reconoces que eres pastor. Te llamó de maestro, de profeta, de evangelista, ya entiendes tu llamado. ¿Cuál es el diseño de ese pastoreo con tu vida? ¿A dónde te quiere enviar? ¿A dónde te quiere poner? ¿Hacia qué grupo de personas te quiere dirigir a pastorear? ¿Hacia quién te quiere llevar a evangelizar? Si es profeta, ¿a dónde te va a mandar con autoridad de reino para derribar potestades? Si es apóstol, ¿a dónde te va a poner a fundamentar, a levantar? ¿Dónde te va a poner a conquistar? ¿Dónde te va a poner a abrir la brecha y ser tú el fundamento para que otros se levanten sobre ti y levanten sus ministerios? ¿A dónde te está enviando? Necesitamos esa revelación. La cuarta palabra profética de Jesús sobre Pedro, cuando Pedro se encuentra en una buena relación con el Eterno, entra a un nuevo nivel de revelación. Es cuando recibimos una palabra profética especial para nuestra vida, una palabra que dimensiona nuestra vida, una palabra que dimensiona nuestro llamado. Mateo 16, 13, 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Ya le pregunté qué piensa la gente de mí, pero ustedes son mis discípulos. ¿Quién soy yo para ustedes? Por un instante, unos instantes, unas fracciones de segundo, cierra un poco tus ojos y pregúntate a ti mismo: ¿quién eres tú, Jesús, para mí? Solo entre tú y el Eterno. Respondió Simón Pedro: dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Pero aquí lo voy a llevar a una revelación diferente, buscando e investigando en los orígenes. En el Hebreo, verso 14 dice: ellos decían, uno Yohanan, el sumergidor, Juan el Bautista, otros Eliahu, Elías, otros Yehu, Elegías, y algunos de los profetas. Pero lo bonito acá es que en esta versión dice: la revelación dada a Kefá, a la piedra pequeña y firme. Respondiendo dijo: Simón Kefá, Simón Pedro, Simón, piedra pequeña y firme, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim Jaim. ¿Sabe qué es eso? Tú eres el hijo del Creador, el hijo del Dios viviente. Tú eres el Yeshua Mashiach. Tú eres Jesús, el Mesías, el cumplimiento de las profecías hecha realidad. El hijo del Dios viviente y creador, todopoderoso. En ese momento Pedro estaba perfectamente conectado con el Eterno, que podía empezar a hablar el mismo lenguaje de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, de Jesús el Cristo. Tú y yo debemos llegar a esos niveles, nivelarnos exactamente, estar en el mismo nivel, en la misma alineación. Mi llamamiento con el propósito que el Eterno trazaba para mi vida. Ese es el momento que Dios toca en tu vida. Es el momento que viene la revelación, cuando el mismo Jesús puede decirle: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, mi Padre que está en los Shemaim, que está en los cielos. Yo también te digo ahora, Kefá, ahora te digo, piedra pequeña y firme, que sobre ti, sobre esta pequeña piedra, edificaré mi cajal, que es mi congregación, mi cuerpo, mi iglesia. Tú y yo somos Kefá, piedra pequeña y firme, el cual el Eterno nos va a dimensionar a cosas mayores. Sobre ti, sobre tus hombros y de tus lomos vamos a parir las nuevas generaciones que entren a ese mismo nivel de revelación con el Jesús, el Cristo. Tú y yo somos esa revelación, somos esa palabra la de nosotros. Y es cuando le dice algo mayor. Normalmente decimos: y todo lo que atamos en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos. A ver, no escuché. Y todo lo que es atar en la tierra será ¿qué? Desatado en los cielos. La verdadera traducción dice algo muy sencillo, pero más profundo. Sobre ti edificaré mi cajal, mi congregación, y las puertas del Seol, del infierno. Hoy hablábamos de eso, ¿no? En la mesa. No, escúcheme bien, no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra la iglesia del Señor. No prevalecerán contra la iglesia del Señor. Porque tú eres Kefá, piedra pequeña y firme en el poder de Jesús, el Cristo. Amén, gloria a Dios. Y a ti te daré las llaves de los Shemaim, de los cielos. Cojas al que tienes al lado y diles: a ti te han dado las llaves de los cielos. Alguien preguntó hoy en la mesa: ¿y cómo es eso? Sencilla la respuesta, ¿está en la palabra o no? Te dio la autoridad
te dio la potestad, te dio gobierno. Ejerce el gobierno del reino, porque la verdadera traducción dice muy claro: te he dado las llaves de los reinos, de los Shemaí, de los cielos, y todo lo que se acuerde, escucha bien, todo lo que se acuerde, es que dice la verdadera traducción, lo que se pacte. Oye, el apóstol hablaba de eso, ¿no? Todo lo que se acuerde, se pacte aquí en el Ares, en la tierra, será pactado en los cielos, en los Shemaí, en el nombre de Jesús. Será pactado lo que tú pactes con la autoridad del reino de los cielos aquí en la tierra, será pactado en los cielos. Y todo, ya no dice desates, sino todo lo que desautorices en Ares, en la tierra, será desautorizado en los Shemaí, en los cielos. Creo que el nivel de autoridad de la traducción directa es mucho más firme que atar y desatar. Te está dando autoridad y gobierno sobre principados, sobre potestades que son autoridades, sobre gobernadores que manejan territorio y sobre huestes, ejércitos de maldad. Te está dando autoridad para desautorizar todo lo que ellos quieran hacer aquí en la tierra. Será desautorizado en los cielos, y el Eterno te respaldará. Amén. Siempre que lo hagas. La vida de Pedro nos muestra las diferentes facetas en que puede venir llegando la palabra profética a nosotros, pero también nos muestra las facetas donde una persona, cuando recibe la palabra profética sobre su vida, los momentos cuando estoy realmente alineado con el Eterno y cuando estoy ¿qué? Desalineado con el Eterno. Pero esta palabra profética no produjo en Pedro lo que debía producir. Lo que debía producir vida en Pedro estaba produciendo algo muy diferente, porque Pedro se estaba intoxicando con la palabra profética que le habían dado. En el nombre de Jesucristo estoy soltando algo que nos ha pasado. Te han soltado una verdadera palabra profética sobre tu vida y tu pecho se inflama y te has enaltecido. No fue que Jesús falló en la profecía, o que Jesús la dio antes de tiempo. La palabra profética de Jesús, el Cristo, fue perfecta, fue en el kairos perfecto, fue en el momento perfecto y de la manera perfecta, como la que te han soltado a ti y a mí. Cuando viene la intoxicación profética a nosotros, vamos a ver los casos de intoxicación profética, cómo lo va inflando. Lo que debía producir vida en nosotros, de un momento a otro produce un estancamiento ministerial. Escucho, estancamiento ministerial. Delante del Eterno, revisa tu vida y di: Señor, yo sí he tenido o no he tenido un estancamiento ministerial. ¿Cuántos ministros hay acá en este momento? Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Cuántos tienen dones dados por el Eterno y sienten su llamamiento vivo? ¿Y cuántos de ustedes han tenido esos momentos de estancamiento ministerial? La primera etapa de intoxicación es cuando el que recibe la palabra profética manipula la profecía. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día.
Lo que Jesús estaba transmitiendo en ese momento es que estaba profetizando en ese momento, revelando lo que Él, como Yeshua HaMashiach, debía venir a cumplir en la tierra, que debía cumplirse el propósito de Él en la tierra, para nosotros tener derecho a la vida eterna. Y ahí mismo en el verso 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Reconvenir significa censurar, reprender suavemente a otro, tratar de hacer entrar a otro en razón. Pedro estaba tan intoxicado con la palabra profética que había recibido, que ya quería aconsejar a Jesús cómo se debería cumplir su propósito en la tierra. Pedro estaba tan inflado que ya quería tener mayor conocimiento de Jesucristo. Ya le estaba diciendo: ¿cómo se le ocurre que usted va a morir por toda esta gente? Verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En la versión hebrea dice: quítate delante de mí, Satán, adversario, me eres tropiezo, porque no pones la mira en los planes del Elohim, de Dios bueno, eterno y poderoso, sino solo en cómo pensarían humanamente los hombres. Jesús, con ojos espirituales profundos, sabía que el que estaba hablando ahí no era el mismo Pedro. Volvía a ser el Simón, el hombre simplemente natural. Pedro estaba inflado en la palabra profética que había recibido, al punto que creía tener mayor revelación que el mismo Jesús. Yo sé que a ustedes no les ha pasado, pastores. Solo me pasa a mí. En ese momento, cuando tratas de interpretar la profecía a tu manera, acomodarla a tu manera, a tu criterio, a tus emociones, te desalineas del diseño de Dios y te encajas, te desencajas, te sacas del propósito del Eterno con tu vida. Lo que quiero determinar es escoger la palabra profética. Hay quienes quieren escoger su palabra profética. Esto lo recibo y esto no lo recibo. Disculpe Dios, pero eso yo no se lo acepto. Yo solo escojo lo bueno. Cuando tratamos de meterle mano a la palabra profética, el resultado es comenzar a andar desalineado del propósito de Dios en nuestra vida y te conviertes en vocero de Satanás. El que está manipulando, solamente él lo sabe que está manipulando. En la segunda etapa de la intoxicación viene la hipocresía y la falsa humildad. Juan 13:5. Cuando viene Jesús a hacer el lavatorio de los pies que tanto conocemos, luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que él mismo estaba ceñido. Jesús, al lavar los pies, estaba haciendo un acto profético de humillación, enseñando que el que sirva a la humanidad será mayor en el reino de Dios. El que sirva a la humanidad será mayor que en el reino de Dios. El que es profeta, el que es apóstol, no está por encima de ellos, está para ponerse por debajo de ellos, está para poner el fundamento, para poner las bases, para que los demás ministerios se paren sobre sus hombros, se levanten y realmente ellos sean mayor que él, porque Jesús nos había dejado de enseñanza: cosas mayores que estas que yo haga, vosotros haréis. Y si tú tienes ese llamado, los que has engendrado de tus lomos, los que has traído de tus lomos, tendrán que hacer cosas mayores que tú. A tus hijos tú los pones sobre tus hombros para que vean más allá de lo que tú has visto. Ellos tendrán una visión mejor que la tuya y que la mía, porque tú y yo hemos puesto el fundamento.
las bases, hemos pagado el precio para que ellos vayan más allá de nosotros. Jesús pagó el precio profético, el precio apostólico, para que yo hagamos cosas mayores en la tierra, representando el reino de los cielos. Levanta la mano el Eterno y dice: yo debo hacer cosas mayores, Señor, en tu nombre, Jesús. Yo debo sacar de mi vida esa hipocresía, esa falsa humildad. Jesús a lavar los pies estaba dando una gran enseñanza. Verso 6, entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? La falsa humildad, hipócrita. Pero con una falsa humildad quería aparentar sujeción a Jesús, pero estaba enaltecido. Es cuando ya no queremos escuchar la fina, suave y clara voz del Eterno sobre nuestra vida y sobre nuestro ministerio. Tercera etapa de intoxicación: nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Ahí mismo en el verso 7 respondió Jesús y le dijo: que lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Es tremendo en ese momento. Tuvo Jesús que pegarle tremenda alineada. En el verso 7 le dice a Pedro que tenga paciencia para poder llegar a comprender la revelación del reino. En ese momento él no tenía la capacidad. Nosotros queremos preguntarle a Dios: ¿por qué me ordena hacer tal cosa? ¿Y por qué? Una frase que aprendí hace muchos años, cuando andaba en las guerras fuera del país, de un táctico militar. Nos decía: una guerra no se gana por las terquedades ni por las valentías de un soldado, sino por las estrategias de un general. Cuando tu soldado haya sobrevivido a muchas batallas, entonces quizás, tal vez, llegues a ser un general. Mi general se llama Jesucristo. Yo no sé el tuyo, pero el mío se llama Jesucristo. Yo no le pregunto el por qué ni el para qué. Yo simplemente le obedezco. Yo no le pregunto cuánto me duele, Señor, porque Él no está preguntando ni preocupado cuánto te duele, sino cuánto tú y yo estamos dispuestos a obedecer. Cuánto tú y yo estamos dispuestos a cumplir su propósito. No cuánto me cuesta, sino cuánto estoy dispuesto a dar por Él. Si no te hago esta purificación, no tendrás parte conmigo, dice la versión hebrea. Si tú no estás alineado con Jesús, no verás la evidencia de la palabra profética en tu vida. Entonces, si tú no te alineas, tú no vas a ver cumplida la palabra profética. No te preocupes por eso, porque Dios levantará a otro que sí lo haga, que sí la cumpla. Cuando tú te demoras en cumplirle algo a Dios, que te lo ha revelado a ti, y lo piensas 10 veces en arriesgarte y hacerlo, ves como otro lo hace. Porque el propósito de Dios se cumple contigo o sin ti, conmigo o sin mí, pero ese propósito se cumple. Cuarta etapa de intoxicación: la pérdida de la revelación. Pedro tenía la revelación, la máxima. No se la daba ni carne ni sangre, sino su Padre que estaba en los Shemaí de los cielos. Y en el 9 dice, en el verso 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también lava todo mi cuerpo. Ya perdió la visión de lo que Dios estaba hablando. Ya se desenfocó. Ya entró en la ignorancia de la razón natural humana.
Ya no pudo entrar en la revelación del Eterno como antes. Y él le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. No se acabe eso. Ya estás todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que al lado estaba el torcido de Judas, cumpliendo lo suyo. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Mira lo que le pregunta Jesús: ¿usted sabe lo que acabo de hacer por ustedes cuando le lavo los pies? ¿Han logrado entender esto? Me llaman maestro y señor. Ustedes dicen bien porque yo soy eso, maestro y señor. Pero si yo, que soy el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así, apóstoles y profetas que somos enviados, no somos mayores que el que nos ha enviado. No nos podemos inflar, no nos podemos intoxicar con la palabra profética que ha vivido en nuestras vidas. No podemos enaltecernos. Abajo. Y él que promueve, y él lo hace. Había perdido la visión del reino de los cielos. Y por último contradice la revelación de Dios. Marcos 14, 27. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas serán esparcidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro nuevamente volvió a levantar la mano y volvió a abrir su bocota. Tenía sobreconfianza ministerial. Termina contradiciendo la palabra profética de Jesús. En la versión hebrea dice: aunque todo les falte las fuerzas, a mí no me van a faltar. Bien orgulloso. Y luego produce rebelión. En el verso 31 dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Además, contaminó a los otros de la misma rebelión y terquedad. Pero cayó tan bajo que negó 3 veces a Jesús, el que lo había conocido personalmente. Pero Jesús sabe cómo desintoxicarnos. Juan 21, 1:17, lo voy a parafrasear porque aquí cerramos. Jesús sabe cómo volver a alinearte y alinearme. Primero encontró a Jesús, a Pedro, como un hombre arruinado, como un pescador arruinado. Después de haber negado a Jesús, o había vuelto a su oficio, aquí en Juan 21, de pescador, y otra vez tenían las redes vacías. Así que antes era un pescador arruinado y ahora era pescador arruinado y un ministro fracasado. Y Jesús vuelve al mismo sitio, similar a la primera vez. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Similar a la primera vez. Jesús lo alineó todo para que Pedro quedara en una situación similar a la primera vez que se encontró con él. Jesús encontró a Pedro la primera vez así, arruinado. El Señor te está esperando a ti en el último lugar donde tú le desobedeciste el diseño, donde tú te saliste del propósito para el cual te llamó.
La intención de Dios es verte en el diseño adecuado, no es humillarte. A Pedro lo llevó a ese nivel. Lo llevó al nivel de volverse a encontrar con Él en una situación similar a la primera. Recuerda que Dios tiene todo el tiempo del mundo. Los que no tenemos todo el tiempo somos tú y yo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amó dijo: Pedro es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque él había despojado de ella, se echó al mar, y los discípulos vinieron en la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban. Tremendo cómo Dios lo coge en ese momento, igualito a la primera vez. Y si tú te sales del diseño y te intoxicas con la palabra, Jesús va a encontrar el momento exacto de volverte a poner en una situación similar para hacerte reaccionar y retomar tu diseño y retomar tu propósito y cumplir el propósito del Eterno con tu vida y con tu llamado. Quiero que ahí donde estás, levanta tu mano y le diga: Señor, quiero cumplir con lo que tú me entregas, Señor. Que cuando tú me preguntes como a Pedro si me amas, yo estaré dispuesto a apacentar tus corderos, a pastorear tus ovejas y a apacentar tus ovejas. No hay restitución sin humillación. Si te puedes humillar, ahí estaremos presentados delante de Él. Hoy el Señor te dice que todavía hay esperanza para tu vida, para tu llamamiento y tu ministerio. Jesús está dispuesto a restituir tu llamamiento, para alinearte con el diseño de Dios y llevarte a lugares más altos en el cumplimiento del propósito de tu vida. Es ahora que tú tomas esa palabra y dices: yo soy como Kefá, piedra pequeña y firme. Yo sé que tú me has entregado la autoridad y las llaves de los Shemaín de los cielos, y yo tengo la autoridad, Señor, para pactar en la tierra y será pactado en los cielos. Tengo la autoridad, Señor, para desautorizar la tierra lo que venga contra mi vida, contra mi casa y mi llamamiento, y que sea desautorizado en los cielos. Hoy entrego mi vida para que seas tu manifiesto. Entrego mi llamamiento y entrego mi ministerio para que tú seas el que hace la obra exacta en mí. Hoy yo me declaro y me decreto alineado en el propósito que tú ya trazaste conmigo desde antes de la creación del mundo. Yo entro a tu diseño eterno.